Antes de empezar este relato, quiero que sepas algo. No es una historia que yo haya inventado. Me llegó por correo electrónico de un suscriptor que jamás había escrito antes. El mensaje venía acompañado de una advertencia: si decides contarlo, hazlo completo, porque esto todavía pasa. El correo estaba firmado por Javier Morales Ríos, y lo que narró me dejó con una sensación extraña durante noches enteras. Esto fue exactamente lo que me envió. No sé si alguien vaya a creerme, pero necesito que esto se sepa. Mi hermana menor, Daniela, era enfermera. Trabajaba en un hospital regional y casi siempre cubría el turno nocturno. Amaba su trabajo, aunque decía que las noches ahí no eran normales. Daniela me contaba que, después de las 2 de la madrugada, el hospital se sentía diferente. Decía que el silencio no era tranquilidad, sino expectativa, como si el edificio estuviera esperando algo. Yo pensaba que exageraba, hasta que murió. Oficialmente, su muerte fue un accidente. Dijeron que se resbaló en una escalera de servicio y se golpeó la cabeza, pero hay demasiadas cosas que no cuadran. Una semana después de su funeral, recibí una llamada del hospital. Me dijeron que necesitaban que fuera a recoger algunas pertenencias personales de mi hermana. Fui por la mañana, con el estómago hecho nudo. Me entregaron su uniforme, su gafete y una libreta pequeña donde apuntaba horarios y notas de pacientes. Antes de irme, una enfermera mayor me detuvo. Me miró con una mezcla de lástima y miedo. Tu hermana sigue viniendo, me dijo en voz baja. Pensé que era una broma cruel. No respondí y me fui. Esa misma noche, revisé la libreta de Daniela. Entre las últimas páginas encontré algo raro: anotaciones fechadas 2 días después de su muerte, horarios, números de cama y, al final de cada página, su firma. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Decidí regresar al hospital, esta vez de noche. Eran las 3:10 am cuando entré. El lugar estaba casi vacío. Caminé por los pasillos siguiendo el recorrido que mi hermana solía hacer. Todo se sentía frío, incluso las luces parecían más débiles. Al llegar al ala donde ella trabajaba, escuché el sonido inconfundible de unos zapatos de enfermera caminando rápido. Daniela, dije, sin pensar. La vi de espaldas, frente a la estación de enfermería. Vestía su uniforme blanco, el cabello recogido como siempre. Se movía revisando expedientes. Llegas tarde, me dijo sin voltearse. Sentí que las piernas me temblaban. Le pregunté qué hacía ahí, que todos decían que estaba muerta. Ella soltó una pequeña risa. Aquí nadie se va cuando le toca turno, respondió. Cuando se giró para verme, su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. Sus ojos parecían cansados, pero no tristes. Detrás de ella, vi a otras enfermeras trabajando en silencio. Algunas no tenían rostro definido, otras estaban manchadas de sangre seca. Las luces parpadearon. Daniela se acercó y me tomó del brazo. Su mano estaba helada. No revises los registros, me susurró. Si ves tu nombre, ya no podrás irte. De pronto, sonaron varios timbres al mismo tiempo. Las enfermeras comenzaron a moverse más rápido, empujando camillas que no llevaban a nadie. El pasillo se llenó de murmullos, de órdenes médicas dichas sin emoción. Cuando reaccioné, estaba solo. El pasillo estaba vacío, como abandonado desde hace años. Al día siguiente, pedí hablar con administración. Insistí en ver los registros del turno nocturno. Tras mucho insistir, me dejaron verlos. Y ahí lo vi. El nombre de mi hermana seguía apareciendo en las listas de personal activo, cada noche, con su firma al final del turno. Les reclamé. Dijeron que debía ser un error del sistema. Renuncié a cualquier intento de explicación y traté de seguir con mi vida. Pero hay algo que no puedo borrar. Cada madrugada, a las 3:10, recibo notificaciones en mi celular. Son correos automáticos del hospital, confirmando asistencia del personal nocturno. Siempre incluyen el mismo nombre, Daniela Morales. Y anoche, por primera vez, apareció otro nombre debajo, el mío. Eso fue lo que me envió Javier. No he vuelto a recibir respuestas suyas. Si esta historia es real o no, queda en ti decidirlo. Pero si alguna vez estás en un hospital de madrugada y ves una enfermera firmando registros en silencio, asegúrate de que siga viva,
porque algunos turnos continúan incluso después de la muerte. Antes de contar esta historia, necesito que entiendas por qué dudé tanto en hacerlo público. Este relato me llegó por correo electrónico a las 2:48 de la madrugada. No tenía asunto, solo una frase al inicio que decía: si estás leyendo esto de noche, no apagues la luz. El mensaje lo envió un suscriptor llamado Héctor Iván Cruz, y aseguró que todo lo que escribió ocurrió exactamente como lo describe. Después de leerlo completo, comprendí por qué me pidió que lo contara sin cambiar una sola palabra. Comenzamos con el relato enviado. No escribo para asustar a nadie. Escribo porque ya no puedo dormir y porque temo que, si guardo silencio, alguien más ocupará mi lugar. Durante 12 años trabajé como vigilante nocturno en un hospital viejo, de esos que nunca cierran y donde el olor a cloro se mezcla con algo más difícil de describir. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana, o al menos así debía ser. Desde el primer mes noté algo extraño con las enfermeras del turno nocturno. No eran las mismas que trabajaban de día. Eran más silenciosas, más pálidas. Nunca las veía comer ni descansar. Caminaban rápido, como si siempre llegaran tarde a algo. A las 3 a.m. exactas, el hospital cambiaba. Los pasillos se volvían más fríos. Las luces parpadeaban, y comenzaban a sonar timbres de habitaciones que, según los registros, estaban vacías. Una noche decidí revisar las cámaras de seguridad. En la pantalla vi a 3 enfermeras empujando una camilla por el pasillo del ala norte, un área cerrada desde hacía años. Lo raro fue que la camilla no proyectaba sombra, tampoco ellas. Tomé mi radio y pregunté quién estaba en esa zona. Nadie respondió. Fui hasta allá. El ala norte estaba en Pinambres. El aire era denso, pesado. Escuché el sonido metálico de instrumental médico y murmullos apagados. Me asomé por una puerta entreabierta y lo vi. Había al menos 6 enfermeras dentro de una habitación sin número. La cama estaba ocupada por alguien cubierto con una sábana. Las enfermeras se movían alrededor como si realizaran un procedimiento, pero sus movimientos eran lentos, antinaturales. Una de ellas levantó la vista y me miró. Tenía el rostro completamente amoratado, como si se hubiera ahogado. No interrumpas el turno, me dijo con una voz hueca. Aún no termina. Las luces se apagaron de golpe. Cuando regresaron, la habitación estaba vacía. Polvo en el suelo, camas oxidadas, como si nadie hubiera entrado ahí en décadas. A partir de esa noche, comencé a investigar. Revisé archivos antiguos del hospital, documentos que nadie consultaba. Encontré reportes de enfermeras fallecidas desde la inauguración del edificio. Algunas murieron en accidentes extraños. Otras se suicidaron dentro del hospital. Varias desaparecieron durante el turno nocturno y nunca fueron encontradas. Todas tenían algo en común. Su último registro marcaba salida, pero nunca se confirmó que abandonaran el edificio. Las cosas empeoraron cuando empecé a escuchar mi nombre. A las 3:33 a.m., mientras hacía mi ronda, una voz femenina me llamaba desde los pasillos vacíos. Decía mi nombre con urgencia, como si fuera una emergencia médica. Cada vez que volteaba, no había nadie, solo el eco de pasos que no eran míos. Una madrugada vi algo que me quebró por completo. Estaba revisando las cámaras cuando observé a una enfermera sentada frente a una computadora en la estación principal. Reconocí su rostro. Era Laura, una enfermera que había muerto 3 años atrás tras un error médico. La vi claramente tecleando, firmando reportes. El reloj marcaba las 4:12 a.m. Salí corriendo hacia la estación. Cuando llegué, Laura seguía ahí. Alzó la mirada lentamente. «Tú también te estás quedando», me dijo. «El hospital ya te aceptó». Detrás de ella aparecieron más enfermeras. Algunas tenían el cuello torcido, otras arrastraban los pies. Varias estaban empapadas en sangre seca. Todas me observaban en silencio. «¿Qué quieren?», logré preguntar. «Que cubras el turno», respondieron al mismo tiempo. Sentí un dolor intenso en el pecho. El suelo pareció hundirse. Escuché timbres sonar por todo el hospital, puertas abriéndose solas, camillas moviéndose sin nadie que las empujara. Desperté en urgencias, conectado a monitores. Me dijeron que me desmayé por agotamiento y que había pasado horas inconsciente.
Revisé el reloj. Eran las 7:01 am. Mi turno había terminado. Renuncié ese mismo día, pero el hospital no me dejó ir. Desde entonces, cada noche a las 3 am, despierto sin razón. Escucho timbres que no existen. Siento el olor a cloro. A veces encuentro marcas de manos en mis brazos, como si alguien me hubiera sujetado. Hace una semana recibí un correo del hospital. Era un comprobante de asistencia del turno nocturno. Mi nombre aparecía como personal activo. Anoche llegó otro mensaje. Decía que mañana debo presentarme, porque hace falta personal y el turno no puede quedar descubierto. No sé cuánto tiempo más pueda resistirme. Si estás leyendo esto y trabajas en un hospital, nunca aceptes cubrir el turno nocturno en áreas viejas. Y si ves enfermeras trabajando en silencio, sin mirarte a los ojos, aléjate, porque algunas murieron hace años, y otras están esperando que alguien más las releve. Eso fue lo que me envió Héctor Iván Cruz. Después de ese correo, no volvió a responder. Si esta historia es real o no, tú decides. Pero si alguna vez, de madrugada, escuchas timbres sonar en habitaciones vacías, recuerda esto: hay hospitales donde el turno jamás termina.